porque tenemos ya a nuestro invitado aquí en el living del diario, Carlos Heller, diputado por Unión por la Patria y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias por haber venido, Carlos. Al contrario, gracias por invitar. Después de una sesión fuerte como la de ayer. Sí, que es repetición de varias fuertes que vienen sucediendo en este último tiempo y que muestran, en definitiva, cómo se ha ido conformando una suerte de nueva mayoría parlamentaria en la que hay no pocas diferencias a su interior, porque está claro que ahí hay grandes diferencias, pero donde se va conformando una visión coincidente de que el Parlamento es el ámbito adecuado para ponerle límite a un proyecto que a veces uno no sabe bien para dónde va. Sí. Yo insisto mucho en 2 o 3 cosas y a veces yo mismo digo, che, otra vez voy a decir lo mismo, pero no importa. El público se renueva. Sí. La primera cosa es yo vengo jorobando hace rato con las 4M. Sí. Esto no es una novedad, esto ya nos pasó. Esto es Martínez de O, esto es Menem, esto es Macri y esto es Milei. Y hasta las frases, porque todo el mundo estaba asombrado de lo peor ya pasó. Pero la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Sí. En el menemismo nos decían, todo lo que deba ser estatal será privatizado. Macri hablaba del Estado canchero, es decir, el Estado que le prepara la cancha a los privados para que jueguen. Y Milei vino y, digamos, puso la máxima, dijo, soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro. Es decir, que todo esto que viene... Después, bueno, lo peor ya pasó, se dijo cuántas veces, la luz al final del túnel. ¿Te acordás la otra frase de Menem? Estamos mal, pero vamos bien. Sí. Claro, es decir, para adelante. Así que siempre cuando uno está viviendo un momento, el momento se torna dramático porque lo estás viviendo, pero yo digo, los argentinos tenemos, y las argentinas, una larga experiencia de esto y también de la potencialidad que tiene la Argentina para cuando se hacen las cosas que hay que hacer, también el país se puede recuperar, porque seguimos siendo un país enormemente rico, un país con enormes reservas de todo tipo, lamentablemente muy mal gestionada y muy desaprovechada. Pero digo, para que no nos abrume el escepticismo, quiero decirlo, ¿no? Carlos, ayer hablábamos de la Comisión de Presupuesto de la Vicepresidencia, es la que preside José Luis Espert. Sí. ¿Ayer estaba Espert en el Congreso? Porque ni lo vimos. Sí estaba, no intervino, estaba. Se fue en la moto y no lo vimos más. Después de la moto no lo vimos más, ¿no? Claro, en plena campaña. Pero ayer lo que pasó claramente es que había una sólida mayoría parlamentaria dispuesta a rechazar los vetos del presidente. Y yo quiero insistir en esto porque no es un dato menor. En el juego de las instituciones de la República, la división de poderes hace a poner límite y a equilibrar. Voy a repetir otra cosa que digo siempre. Si la voluntad del constitucionalista sería que el Parlamento debe coincidir con el Poder Ejecutivo, se elegirían todos al mismo tiempo. Y no habría libertad, además. No, pero se elegirían todos. Si vos querés tener un Parlamento que te acompañe, en la elección donde se elige al presidente, elegís todos los diputados y todos los senadores. ¿Por qué la Constitución dice la Cámara de Diputados se renueva por mitad, el Senado por tercios? Porque tiende a generar justamente estas herramientas de la sociedad para ponerle límite al Poder Ejecutivo y reafirmar que la democracia funciona sobre la base de la división de poderes. Pero Milei nunca quiso que nadie lo limite. No. Desde el día 1, eso estaba claro. En el día 1, porque su discurso fundacional, cuando va al Congreso, jura ante la Asamblea Legislativa y sale y hace su primer discurso en la escalinata de espalda al Congreso, está diciendo el Parlamento no existe. Ahora, quiero decir que si vos mirás,
¿Cuándo se ha eliminado el Parlamento en la Argentina? Cuando hubo una dictadura. Sí, claro. El poder ejecutivo hubo siempre y poder judicial hubo siempre. ¿Qué es lo que no hay cuando se interrumpe el funcionamiento democrático? El Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento, por su característica, es un reflejo de la sociedad. Por eso, vos fijate que ellos están diciendo, este Parlamento, este es el mismo Parlamento que le votó todas las leyes. No cambió nada, porque elecciones va a haber recién ahora. Estos parlamentarios con esta composición le aprobaron la ley base, le aprobaron las facultades delegadas, le aprobaron todas las cosas con las que gobernaron estos 2 años. ¿Qué es lo que cambió? El humor social. ¿Qué es lo que cambió? La expectativa que había en una parte importante de la sociedad de que esta gente venía a hacer una cosa mejor. Eso se acabó. Está comprendido que no es así, y eso es lo que refleja ese Parlamento, que le dice, no, pará, basta. ¿Cómo vas a hacer esto con el presupuesto universitario? Con las personas con discapacidad, con la ciencia y la tecnología, con el Garrahan. Ahora, ¿qué nos falta? Aunque creo que se avanzó mucho en este último tiempo, que cada uno de los sectores que pelea por su reivindicación entienda que su reivindicación es parte de un conjunto, que lo del Garrahan no se termina con el presupuesto del Garrahan, sí, claro, que no es una maldad en sí mismo, que tiene que ver con un modelo de país. El problema no es si hay una cantidad de personas que no tienen, digamos, el atributo para el subsidio por discapacidad y que son truchos. Eso se corrige, hay que corregirlo. El problema es que no quieren Estado. El problema es que ya nos olvidamos que Milei en campaña decía, la mejor educación es la educación que se paga, la mejor salud es la salud que se paga. Y decía una cosa más importante, si algo hace falta, habrá algún empresario privado que esté interesado en hacerlo. Si no hay nadie es porque no hace falta. Sí. Hay algo que van a tratar de hacer que es pintarlo al revés. Sí. Es muy importante lo que usted acaba de decir, el humor social, ustedes como representantes del pueblo, atentos a lo que pasa en la calle. Debería ser así, obvio. Esto no es nada del otro mundo. Pero el presidente, Adorni, tratan de mostrarlo de otra forma. Es el Parlamento y después la calle, después la que es el Congreso, perdón. De hecho, Adorni hoy, y hace tiempo que lo hacen, esto de tratar de, bueno, si les damos a la gente con alguna discapacidad, entonces le tenemos que sacar al que tiene un plan social o le tenemos que... Argentinos contra argentinos. Van a intentar hacer eso, ¿no? En las próximas semanas. Todo el tiempo. ¿Cómo se explica que hay otros sectores que tal vez pueden aportar? Pero es claro, porque ellos ven siempre una cosa que es que esto se resuelve con ajuste, más ajuste, más ajuste. En la pandemia nosotros aprobamos una ley, que fue la del aporte extraordinario, que como dijimos en su momento, no hizo que nadie que era rico dejara de ser rico, pero que permitió que se le resuelva el problema a un montón de sectores que estaban agravados en su situación. Y al principio hubo una polémica por eso, parecía que iba a ir. ¿Sabés cuánta gente pagó el aporte solidario? 10.000 personas. 10.000 personas. Ninguno de esos dejó de ser millonario. Ninguno. Claro. Que venga uno y diga yo dejé de ser millonario. No existe. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Bajó las categorías de bienes personales, haciendo que los ricos paguen menos. Bajó en el impuesto a las ganancias, haciendo que los ricos paguen menos. Hay otras formas de lograr equilibrio fiscal, que es aumentando los ingresos. Y sí. Lo veo difícil, ¿eh? No, pero es que no hay... Bueno, pero es que no hay otra manera. Mi ley parece que está en otra cosa. Está en otra cosa. Pero eso es batalla cultural, porque nos llevan a esa discusión falsa. Entonces vos fíjate, tenemos un problema, hay que conseguir quien nos dé más plata, más deuda, más intereses. Más intereses es más costo financiero. Como tenemos que tener equilibrio fiscal y además bajamos los impuestos, hay que ajustar más el gasto. Y eso llega hasta el infinito y hay que seguir suprimiendo derechos y hay que seguir eliminando. ¿Cómo se recupera lo que se destruye en ciencia y tecnología? Esto que explican muy bien los profesionales del Garrahan. La excelencia se construye con mucho tiempo, no hay excelencia automática, no es apretás un botón,
Entonces, cuando vos no le creás condiciones a los investigadores, a los científicos, a los profesionales de alta gama, estás creando una destrucción que después te lleva una década a volver a regenerarlo. Carísimo eso, es gravísimo. Sí, chicos, si alguien quiere preguntar, avísenme ustedes, porque yo no los escucho, no tengo idea. Carlos, hay algo que en lo que me parece hay que ser muy claros, que es el dólar empieza a subir, el riesgo país también, todo se complica, habla Cristiano Rattazzi de la fragilidad de la Argentina en estos tiempos. Van a tratar de explicar este momento difícil como, bueno, con más razón, vengan a votarnos para que después de octubre, avanzar con las reformas que tenían pensado, que implican un ajuste mucho más grande. Hasta el informe del fondo lo dice, ¿no? Así es, lo dice que explícitamente, sí, tal cual. Pero además... Porque es una trampa, pero ¿no? Además, eso. Sí, pero además lo han dicho, mirá, lo dijo el ministro de Economía en una reunión que hizo el JP Morgan, su ex empleador, cuando fueron a negociar este tramo del crédito del Fondo Monetario Internacional. Lo dijo el jefe de gabinete cuando vino a la Cámara de Diputados. Lo dicen todo el tiempo. Ellos necesitan ganar en octubre para hacer 3 grandes reformas que tienen planteadas. La reforma laboral, sacarle derechos a la gente. La reforma impositiva, seguir disminuyendo impuestos. Están hablando de algo que llaman la inocencia fiscal, es decir, prácticamente dejar de controlar. Y la reforma previsional, aumentar la edad para jubilarse, ponerle más trabas. Esta locura de decir que la gente que no tiene todos los aportes hechos es culpable y que por eso no tiene derecho a jubilarse. Entonces yo voy a decir, yo vengo diciendo lo mismo que Milei, pero al revés, exactamente. Hay que decirle a la ciudadanía, mira, hay que decirle a los jubilados y a sus familias, a los que están en edad para jubilarse y los dejaron afuera de la moratoria y sus familias, a los que laburan en el Garraham y su familia, a los que trabajan en el CONICET y su familia. En octubre se define el rumbo. Ojo, nosotros necesitamos consolidar una mayoría parlamentaria. Desde el Parlamento no se gobierna, pero se le pone límites a un poder ejecutivo que quiere avanzar en un ajuste hasta no se sabe dónde. Entonces, una buena elección en octubre de las expresiones políticas que le estamos diciendo no al ajuste, esto tiene otro camino, esto tiene otra solución. ¿Cómo podés abrir la importación de todo? Destruir los que lo fabrican acá, porque una cosa es cuando vos tenés que importar algo que no se produce. Están haciendo bolsa la industria textil, están haciendo la bolsa la industria de electrodomésticos, están haciendo bolsa la industria automotriz. Ahora, cuando se hace bolsa todo eso, Daniela, quedan en el medio, porque de pronto algún empresario, por ejemplo, qué sé yo, en vez de fabricar termos lo importa. Y por ahí gana más guita que antes cuando lo fabricaba. Entonces el empresario se salvó. Ahora, los que trabajaban en la fábrica de termos se quedaron sin laburo. Pero además dejan de ser consumidores. Y agrandan la rueda del retroceso. El ajuste sin fin. En los 90, este modesto ciudadano, ante una pregunta que su entrevistador más tradicional, Eduardo Aliberti, le hacía, ¿cómo se pone límite a esto? Yo respondía, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Y hoy vuelvo a decir lo mismo tantos años después. Solo este ajuste se para si los ajustados entienden que hay que ponerle límite. El límite está en la elección y en la calle. En la conjunción de la calle y la voluntad electoral está la posibilidad de ponerle un límite dentro de las reglas de juego que establece la Constitución. Yo no quiero ninguna otra cosa que eso. Un gobierno que respete la división de poderes y un equilibrio de poderes que le ponga límites recogiendo lo que dice la mayoría de la ciudadanía. Democracia. Juan le quiere hacer una pregunta. Carlos, a propósito de esos límites que menciona y de cómo sucedieron las votaciones con reveses muy duros para el gobierno en los últimos días, ¿cómo imagina el tratamiento de esta normativa para modificar la regulación de los decretos de necesidad y urgencia? ¿Un panorama similar?
Yo espero que sí, porque, bueno, hoy ya tuvo media sanción en el Senado, con una mayoría amplísima. Desde luego el Senado tiene una composición distinta que la Cámara de Diputados, pero yo espero que sí y creo que sería una buena noticia para la democracia, porque hoy los ATN son manejados de manera discrecional. Lo hemos visto estos días, incluso el viernes le dieron a 4 provincias unos pesos, a ver, tratando de ver si conseguían algunos votos para la sesión de ayer. Si se logra, 2 cosas tiene la reforma. Primero, que si en 90 días no se aprobó, se cae. Es decir, no hay decreto de necesidad y urgencia para siempre. En 90 días se tiene que expedir al Parlamento, que la Constitución dice que es el único órgano que está facultado para legislar. Y segundo, ¿cómo se puede aprobar una ley que requiere 2 cámaras y un decreto de necesidad y urgencia se arregla con una? Entonces, sacarle esas facultades de poder actuar con decreto de necesidad de urgencia, establecer que los ATN se reparten como establece la coparticipación, es decir, derrama automáticamente, fortalece la democracia y fortalece el federalismo y las pone a las provincias en capacidad de ser más autónomas del poder central. Es una cosa buena que tiene que pasar. Ojalá podamos construir las mayorías necesarias, porque lo vamos a aprobar, lo va a vetar, vamos a tener que lograr 2/3. Es decir, ojalá podamos hacerlo, sería una buena noticia para la democracia. Carlos, gracias por haber venido y gracias por la claridad de siempre. Gracias por invitar gracias. Y por podernos comunicar con la gente. Gracias. Saludos. Momento de hacer una pausa, pero al regreso de la pausa volvemos con este tema. En instantes.